Venimos aquí a la sección de fumadores, en un parque en la Tabacalera, a espaldas de San Carlos, donde hay esta curiosa banca de Fidel y el Che fumando. Para Ernesto Guevara, México va a ser estación de paso. Aquí van a producirse un montón de cambios sustanciales en su vida. Una transición del joven viajero, vagabundo, rebelde, ya muy influido por la derrota de la Revolución Guatemalteca y el inicio de su colaboración con los cubanos que lo llevaría a subirse al Granma y a la expedición hacia la isla. Van a ser años de un montón de intensidades. Aquí se casa con Hilda Gadea, aquí tiene a su primera hija, aquí trata de buscar caminito como médico, aquí desarrolla una intensa vida intelectual, lee, aquí se entrena militarmente para avanzar hacia lo que sería el inicio de la Revolución Cubana. Aquí el Che se convierte en el Che. Deja de ser Ernesto Guevara y se vuelve el Che. Todo viaje arranca por un motivo y el camino adquiere sentido conforme nuestros pasos van cambiando. Solo aquellos que escuchan el llamado a transformar la realidad de los demás son los que a partir de sus hazañas o logros se transforman en modelos a seguir. A ellos los llamamos héroes. Todos enfrentamos retos en la vida, ya sean emocionales, físicos o espirituales, y el héroe simboliza esa capacidad humana de resistir, aprender y crecer. Son una revelación de la esperanza. Uno de estos personajes es Ernesto Che Guevara, revolucionario argentino, quien dedicó su vida a luchar contra la desigualdad y la opresión, especialmente en América Latina, lo que le convirtió en un ícono de la revolución y la resistencia, símbolo de la lucha contra la injusticia. Un héroe. Ernesto Guevara, a lo largo de sus diversos viajes por el continente, observó las injusticias contra los pueblos oprimidos, lo que fue forjando su ideología y visión política, y la Ciudad de México fue parte fundamental en ello, pues cuando él llegó a esta capital, aún no era el Che. Acompáñenos a conocer a Ernesto Guevara antes de ser el Che y a entender la impronta que esta gran urbe dejó en su pensamiento y en su ideología. Aquí, el hombre que vino del sur inició la alborada latinoamericana. Desde el sur, vino el Che trayendo luz. Desde el río de la Plata a Tuxpan en Veracruz. Él llega a México proveniente de Guatemala en septiembre de 1954. En su segundo gran viaje latinoamericano había llegado a Guatemala con la intención de ver de cerca el proceso democrático nacional, de liberación nacional que estaba teniendo ahí bajo el presidente Jacobo Arbenz. Y en junio de 1954, cuando él tenía 24 años, cuando él estaba por cumplir los 24 años, tiene lugar un golpe de Estado en Guatemala. El primero
en la historia moderna de los golpes de Estado orquestado por la CIA en defensa de los intereses de la gran compañía frutera de la United Fruit Company. Y eso me parece que fue decisivo para el Che, ¿no? Que se dio cuenta para el futuro Che, para Ernesto Guevara, porque se da cuenta de que un proceso democrático y de liberación nacional va a topar necesariamente con el obstáculo de la injerencia estadounidense por un lado y de los ejércitos tradicionales de los propios países latinoamericanos por el otro. Lecciones que después van a tener mucha importancia en su trayectoria en Cuba. El joven Ernesto Guevara viene sacudido por la experiencia guatemalteca, de la contrarrevolución que le cayó encima y en la que no tuvo la oportunidad de intervenir tan profundamente como le hubiera gustado. Pero se le está forzado al exilio. Pero también en la lógica del Ernesto Guevara de aquella época, el exilio es un camino de recorridos. No está tan lejos de su idea de lo que quiere hacer con la vida. Y México es otra etapa más. Se ofreció a combatir contra el golpe de Estado, tomó las armas, pues, contra el golpe de Estado, y va a dar a la Embajada Argentina refugiado. Y ahí pasa varios meses hasta el 21 de septiembre de 1954, cuando cruza por tierra en Tapachula y toma de ahí un tren acá, a la Ciudad de México. El centro de mayor actividad comercial de la ciudad se encuentra circunscrito por las calles de Venustiano Carranza, 20 de noviembre, San Juan de Letrán, 16 de septiembre, Avenida Isabela Católica y Avenida Madero. Filas interminables de automóviles, camiones, tranvías conducen a los grandes almacenes, bancos, teatros, salones de cine, etc. Y allí nació la ciudad, hoy llena de cultura, de tradiciones y de leyendas, en la cual se han escrito muchas de las más intensas páginas de nuestra historia. Sí llega una ciudad pues muy diferente a la actual, ¿no? Mucho menos poblada, por un lado, pues una ciudad fría. Digamos que la ciudad no lo recibe de una particularmente cálido, ¿no? Y aparte llega sin un peso, entonces tiene que resguarecerse en donde sea, primero en una guardilla chiquita, pero lo que sí tenía el Che es que jamás le interesaban los lujos, o sea, su interés no era, digamos que vivir bien, sino aprender, conocer, y si se podía, pues trabajar de médico, ¿no? Que era su formación. En el viaje conecta y conectará para toda la vida con el Patojo. Patojo es un personaje singular que viene como el Che de la revolución guatemalteca y será eterno compañero. Y llegan a la Ciudad de México. Sus primeras reflexiones, como siempre, el Che las va a producir en la abundante cantidad de correo que produce para su amiga Tita Infante en Argentina, para su tía, ¿no? Y hay una que quizás es sintomática, que es la primera descripción que nos regala de México, donde dice exactamente: llego al país de la mordida. Y la indiferencia. Para entonces el Che ya había conocido en Guatemala, e incluso antes, en su breve paso por Costa Rica, a 3 cubanos que habían participado junto con Fidel Castro en el intento del asalto al cuartel Moncada. Nico López, Nico Antonio, como le dicen los cubanos, Antoñico, pues, Nico López, Severino Rosell y Calixto García. Eran 3 jóvenes cubanos de la misma edad que él aproximadamente. Otra conocida que se hizo en Guatemala fue una economista peruana que era una dirigente, muy importante dirigente del APRA, un partido nacionalista peruano, que se llamaba Hilda Gadea, con la que empieza a tener una especie de noviazgo que solo aquí en México se consolida. Hilda Gadea también estaba en Guatemala participando en el proyecto de Arbenz, y también tiene que salir, ella es directamente arrestada, y también ella llega deportada a México poco después que el Che, ¿no? El Che llega en septiembre y ella llega, digamos, en noviembre de 1954. La plata que traen se les va acabando
andan sin dinero y la primera gran actividad es buscar empleo cuando llegan a la Ciudad de México. Pero, ¿qué tiene de atractivo México para ese joven Che? Va a descubrir muy pronto que sus atractivos están en su amor por el mundo prehispánico, que como argentino desconocía. Pero esto le va a tomar tiempo. Va a encontrar un amor muy raro, por el escalar cerros. Tarea que, como todos ustedes saben, es lo peor que puede hacer un asmático, compañeros. Sí, aún así, se va a trepar el Popo y el Iztaccíhuatl. En la lógica de la supervivencia, Ernesto Guevara va a encontrar un trabajo exótico en los primeros años de su estancia en México, los primeros meses, que es consigue una cámara con un exilado republicano español, creo que en San Juan de Letrán, y él y el Patojo empiezan a ir a Chapultepec en fines de semana y a la Alameda a tomar fotos de familia. Oiga, le retrato a su hijo y ahora la familia y toma nota y revela y luego imprime con su amigo y va y vende. Se vuelve fotógrafo ambulante familiar. Para nosotros en la era del teléfono móvil y de la Polaroid ha de resultar loquísimo y absurdo que alguien ande con una cámara y una cubeta para hacer el primer revelado, pero era el pan y no era mucho. Y era un trabajo rudo andar convenciendo a un grupo de mexicanos que estaban echándose un taco con sus chilpayates ahí en el pastito, de que este era el momento ideal para tomar una foto y conservar una fotografía. La vida del Che en estos primeros años está ligada a la supervivencia, al sacar el pan nuestro de cada día, que no suele ser mucho. Sí, convencía a la gente en los parques de que se dejaran tomar fotos y a los niños, y entonces luego les iba a llevar las fotografías a sus casas, que les dejaban la dirección para venderles las fotos. Pues sobreviviendo, básicamente su idea era sobrevivir. Trabajó como fotógrafo en el centro de la ciudad, tomaba fotos y a la gente que pasaba y después se las enviaban a la gente, se las vendían. Y resulta que mis papás, que vivieron en esos años, antes de conocerse, cada uno tenía una foto que le tomaron en San Juan de Letrán, que era donde el Che tomaba las fotos. Y tenían sus fotos de esa época. Entonces yo pues fantaseaba de que a lo mejor en una de esas, y a lo mejor el Che les tomó la foto a ellos o a alguno de ellos. Hospital General y toda la zona de hospitales fue zona de movimiento, vivienda, desde dormir en un consultorio en la noche porque no tenía en dónde para el joven Ernesto Guevara. Trató de especializarse, trató de avanzar en sus estudios sobre la alergia y el asma, siendo asmático. Y siendo eso uno de los motivos que lo llevó a la medicina, aquí inició varios trabajos y fue ayudante de laboratorio, hizo amistad con algunos médicos muy estrecha. Pero también Ernesto, en estos años, callejoneaba esta zona. Tenía una paciente que en particular lo dejó muy marcado, que es la que llama él la vieja María. Esta paciente, que tenía un ataque de asma muy profundo y que terminaría muriendo, lo deja muy marcado. Era una lavandera, muy pobre, lo hace entrar en contacto con el problema de la medicina como un problema social. Y callejoneaba por aquí, taqueaba aquí. Siendo argentino, taquear era lo fundamental.
carne, pero el problema es que no tenía un peso partido por la mitad. Entonces, a lo más que llegaba, comentando con otros amigos suyos médicos, eran los tacos de suadero de vez en cuando. Y el Che, que era argentino y carnívoro, decía, esa es carne de origen desconocido. La segunda es conecta con el doctor Salazar Mayén, que tiene en cardiología varios proyectos de investigación, y empieza a pensar e incluso a escribir sobre lo que ha visto a lo largo de estos años de viajar por toda América, sobre el papel del médico en América Latina. Ya en todos sus viajes había adquirido una sensación de inconformidad profunda, no solo con los gobiernos específicos. Mucha de América Latina tenía dictaduras, no solo Cuba, sino que tenía la dictadura de Fulgencio Batista, sino también el Perú, Venezuela, la propia Argentina muy pronto caería bajo la dictadura de Ordía. Y el Che no solo, a diferencia de muchos jóvenes rebeldes que odiaban en particular a tal o cual dictador, él veía un poco más profundo que eso, y lo que odiaba era la situación social de América Latina. Habiendo trabajado leprosarios en el Amazonas, había visto la pobreza más profunda de América Latina y se había dado cuenta de que algo andaba mal, no solo el gobierno, sino las relaciones sociales. Luego el golpe de Estado de Guatemala lo acaba de enfurecer contra este sistema que podemos resumir en la palabra imperialismo. Pero no quería ser guerrillero cuando llega a México. Cuando llega a México quería hacer, digamos, hacer el bien por medio de la medicina, ¿no? Ya después como que se da cuenta que sería muy a cuentagotas hacer el bien por medio de ser un simple doctor, cuando puedes ir a hacer la revolución a un país y cambiarle la vida a todo un pueblo, ¿no? Esa es como su mirada, su visión. Esta es la primera parte de la historia. Che Guevara, Ernesto Guevara todavía, ¿no? Che Guevara, el nombre lo va a adquirir mucho más tarde, desconcertado, buscando chamba con su amigo el Patojo en el centro de la Ciudad de México y habiendo descubierto lo que él llamó el país de la mordida y de la indiferencia. Entonces, el Che fue hombre de la zona América y aquí vivió, y si hubiera conseguido un trabajo decente, es muy probable que hubiera fijado mucho más. Tiene principios de su estudio sobre la medicina y la pobreza para América Latina, aquí lo arranca, pero lo terminará mucho después. Es otra de las huellas y las marcas indelebles del paso de Ernesto Guevara por la Ciudad de México. Esta es la librería Daniel Cosío Villegas, la librería original del Fondo de Cultura. Ha cambiado su forma. Antes era mucho más grande porque también estaban aquí las bodegas del fondo y las oficinas. Pero en lo que refiere al comandante Guevara, en aquella época simplemente Ernesto, era lugar de atracción para él. Aquí había libros. Entonces su amigo el Patojo consigue trabajo en el sótano de esta librería, donde está el depósito, y el Che viene, aprovecha, trae su sleeping bag en las noches, lo tiende y ahí se queda a dormir en el Fondo de Cultura al lado de su amigo el velador Patojo. Y tenemos más o menos registro de lo que leyó durante aquellas épocas en las que dormía en las oficinas del Fondo de Cultura, que vamos a poner una plaquita: aquí durmió el Che. Leía el tomo 1 del Capital, leía a Martín Luis Guzmán, leía a John Reed, 10 días como vieron al mundo, y creó relaciones amorosas, yo diría, como lector, con algunas de las figuras de la poesía del exilio español, que luego se volverían relaciones más estrechas, en particular con León Felipe. Según entiendo,
entre sus trabajos estos, iba como oyente a las clases de economía que daba Jesús Silva Herzog en la UNAM, obviamente padre, ¿no? Que había sido funcionario de Cárdenas y que le había tocado gobernar un país que intentaba, como le pasaría a Cuba después, ganar una cierta independencia nacional y tomar ciertas medidas económicas para eso, en particular la expropiación petrolera. O sea, Jesús Silva Herzog venía de esto y pues obviamente no podía sino impactar al Che. No era un economista académico abstracto, sino un economista que había vivido la realidad de los gobiernos latinoamericanos que buscan independizarse del imperialismo. Gobernaba Ruiz Cortines, ¿no? Era el PRI en su momento de más absoluta hegemonía. No era pues realmente una democracia, pero era un país relativamente tolerante con los disidentes, sobre todo con los disidentes extranjeros. Entonces llegaron aquí guatemaltecos, venezolanos, peruanos, y cubanos, huyendo de sus respectivas dictaduras. Otro elemento decisivo en la vida de Ernesto Guevara es la llegada a México, recorriendo el camino del exilio, de Hilda Gadea, que es su medio novia, su bastante novia. Depende de si la ves del lado de la correspondencia del Che o si la ves desde las memorias de Hilda Gadea, la intensidad o no. El hecho es que se arriman, se acercan, sí, no, el Che le propondrá matrimonio, el hecho es que empiezan a tener una relación. Hilda no llega, todavía no se casaban, no llega siguiéndolo como una especie de soldadera, llega por su lado. Hilda era mayor que él, y tenía mucha más importancia política. Era una dirigente, la más importante dirigente femenina del APRA y una economista ya formada. No compartía las ideas marxistas del Che, eso es interesante. Pero pasa una cosa extraña porque no es Hilda la que le ayuda a reconectar con los cubanos en México, sino que es un encuentro fortuito en el Hospital General, en donde ya Ernesto ya había conseguido un trabajo con una paga simbólica, pero cierta paga. En el pasillo del hospital se topa a Ñico López, que era uno de las gentes de Fidel, digamos, ¿no? Entonces, ahí reconecta con ellos. No hay en estos principios del 55, el año 55, todavía una definición de cómo es el futuro. Y entonces, de repente, vuelven a aparecer en el mapa de Ernesto Guevara los cubanos. Fidel acaba de salir de la cárcel en Cuba, se exilia y empieza a definirse, concentrarse en México para la invasión. Lo tiene claro Fidel cuál es el proyecto. Y la conexión que se produce, el Che con sus viejos conocidos, va a dar lugar a un cambio de destino. Ya el Che conocía a Calixto, a Severino y a Ñico, y ellos lo presentan a Raúl Castro. Y con él sí se hace muy, muy amigo y encuentran que son muy afines y se caen muy bien en julio de 1955. Y un par de semanas después llega Fidel Castro. Y todos ya, aunque Fidel Castro tenía 29 años nada más, todos ya lo consideraban el gran Fidel Castro y le decían al Che, este hombre es lo mejor que ha pasado Cuba desde José Martí. Y el Che decía, ay, bueno, no exageren, seguro que no es para tanto. Colonia Tabacalera, en la Ciudad de México, a unos metros del Monumento a la Revolución, en Parán número 49, la casa de María Antonia. María Antonia era una militante del movimiento revolucionario, casada con un mexicano, luchador de lucha libre, pero era el lugar donde caían todos los que iban llegando a la Ciudad de México, desesperados, que no conocían, pues aquí caían. Y aquí se va a producir la primera reunión, el primer contacto entre Fidel y el Che. Cuando esa puerta se abrió en casa de María Antonia,
Guevara se adelantó y fue el Che el que entró en la historia. Invitan al Che, como era amigo de ellos ya desde, como digo, desde Costa Rica y luego en Guatemala. Y Fidel, que si algo hacía era hablar, si algo sabía hacer muy bien y mucho era hablar, le echa un rollazo de 2 horas seguidas en esa fiesta y todo el resto de la noche se la pasan hablando. Y el Che, que ya simpatizaba con el movimiento, dice, no, pues este es mi futuro, yo me la juego con estos locos. Imagínate, o sea, el más grande no tenía 29 años y no eran más que una veintena de chavos que decían, le vamos a declarar la guerra a Fulgencio Batista y lo vamos a derrocar. Parecían locos, pero Fidel era tan elocuente que el Che dice, no, pues yo con ellos me lo juego. 8 o 9 horas de reunión. Fidel es como encantador de serpientes. Debe haberle dicho, nos la vamos a jugar, vamos a tirar la dictadura en la isla. Y el Che venía de la experiencia fracasada de Guatemala. Y de repente debe habérsele abierto un mundo. Pero ¿qué sabía de Cuba? Nada. Era curioso, en todos sus viajes por América Latina no había pasado por la perla de las Antillas. Y entonces, ¿qué hubo en esa conversación? Obviamente Fidel le expuso la voluntad de lucha del 26 y la convicción. Y le planteó, estamos en México para organizar el entrenamiento del grupo que va a desembarcar en la isla y se va a sumar, va a haber una insurrección urbana, un poco los bosquejos del proyecto. Y en principio trató de reclutarlo como doctor. Para entonces había tenido una relación medio de idas y venidas con Hilda Gadea, ¿no? No fue la historia de amor sencilla que nos gustaría imaginar, sino que las cartas están llenas las cartas entre ellos, las memorias de ella, están llenas de problemas, andaban y no andaban. Sí, es justamente la correspondencia es dura con Hilda, ¿no? Porque sí, la menciona muy poco, mientras que ella en sus cartas menciona al Che muchísimo. Digamos que ella estaba más enamorada de él que él de ella, ¿no? Esa es la verdad. Y justamente, digamos que me atrevo a decir eso por las cartas, o sea, porque en su correspondencia, de repente, si la mencionaba de una manera fugaz y no le daba mayor importancia a Hilda, mientras que para Hilda el Che ya tenía una importancia enorme cuando están en México ya juntos y demás, ¿no? Era una relación un poco peculiar, ¿no? En ese sentido. Y yo creo que era Hilda la que no quitaba el dedo del renglón y la que le echaba muchísimas ganas, aunque de repente se peleaban y ella también lo mandaba al carajo. Entonces, pues él también, yo creo que también sentía mucho afecto por ella, ¿no? La verdad, pero pues tenía esta curiosidad pues, intelectual y social y demás, que de repente yo siento que tenía que medio arrastrar a Hilda un poquito, ¿no? Y es esas que yo creo que ahora sí que no porque estuvieran muy bien las cosas, sino para resolver que su relación estaba medio mal, deciden casarse, justamente a estas alturas. Lo cual es un tanto raro, ¿no? Porque justo en el momento que el Che decide jugársela con el movimiento 26 de julio, dice, y de paso, nos casamos. Y además se da cuenta de que Hilda está embarazada. Y se va y se casa a Tepozotlán. Y su padrino de bodas es Raúl Castro, que era su gran compa. Producto del matrimonio con Hilda, se van a vivir juntos en una casa que tenemos registro, que califican como un mísero departamento, en la calle Ramón Guzmán, número 6. Logra una cierta estabilidad económica porque cubre unos Juegos Panamericanos para la agencia de noticias, hace fotos de deportes, la agencia al final fracasa, el empleo se pierde. No hay en estos principios del 55, el año 55, todavía una definición de cómo es el futuro. Una cierta estabilidad a raíz del matrimonio y la futura llegada de Hildita, de la hija,
pero al mismo tiempo la vocación de Ernesto de seguir comiéndose territorio, tierra. Analice la posibilidad de ir a vivirse a una beca que lo llevaría al Congreso de las Juventudes en Polonia. Tiene intenciones de ir a China. Todo es inestable. Fidel en diciembre del 55 parte a Estados Unidos a una gira, y en la gira es donde promete: el año que entra volvemos a Cuba y seremos libres o seremos mártires. Para los hambreados combatientes cubanos del 26 de julio y para Ernesto Guevara, que ya se había sumado a ellos y que ya en aquella época ya era llamado el Che, antes de que empiecen los entrenamientos armados en Chalco, van a tener una etapa larga de entrenamiento físico y es muy rara, muy exótica, porque además tienen que estar en zona de oscuridad para que no los detecte la policía mexicana. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, juegan básquet. Y ahí el Che tiene que decirle a Arsacio Vanegas, el luchador de lucha libre, que es un poco el que les da coacheo, le dice: no les digas a nadie que soy asmático. El Che, todo el mundo lo va a saber, hombre. Hacen alpinismo, hacen montañismo y suben cerro. En larguísimas caminatas con mochilas repletas. Hacen entrenamiento físico, lucha libre, pero también, quién sabe a quién se le ocurrió que un deporte muy bueno para hacer músculo y hacer ejercicio es remar. Y se vienen los sábados y los domingos a remar al bosque de Chapultepec. Raca, raca, ahí tienes lancha 1, lancha 2, lancha 3, combatientes del 26 de julio remando. ¿Va a servir para la invasión a Cuba? No, no tiene nada que ver. La invasión está diseñada para llegar en el Granma a playa directamente, lo cual no sería así. Pero entonces, pues era el placer. Y los que recuerdan esta etapa, la recuerdan con muy buena memoria, porque es una etapa de descubrimiento de los tacos más baratos que es la Ciudad de México, de las novias que van gestando a lo largo de sus vidas y de esta especie de entrenamiento festivo que hace que el grupo que luego irá a la invasión se esté formando. Y el Che, que era un fanático de todos los ejercicios físicos que no podía hacer por causa del asma, pues feliz. Entonces, ¿qué más quería? ¿Sí? En febrero nace la hijita del Che de Hilda y le ponen Hildita. Y el Che, que ya estaba obsesionado con todo lo que era comunista, le parece que está igualita a Mao Zedong. Y así le dice el Che, que tenía mucho sentido del humor, pero no le tocaría cuidarla por mucho tiempo. Viviría con ella nomás unos meses. Los muchachos de Fidel el 26 de julio rentan un rancho cerca de Chalco, Santa Rosa, para que sea el centro de entrenamiento. Se incorpora un personaje muy importante que es el coronel Alberto Bayo, republicano español exilado en México, que les da clases de táctica y estrategia, y a través de Antonio del Conde, el cuate, empiezan a tener armas. Fidel consigue apoyos económicos para financiar la compra de armas. Algunas subametralladoras Thompson, rifles Mauser, y reparando incluso armas viejas y consiguiendo municiones. Y en el rancho jugar ajedrez, otra de sus grandes pasiones, con el coronel Bayo. Traté de encontrar el registro de quién ganaba en estas partidas de ajedrez. Dependiendo de la fuente, ganaba Bayo o el Che. El Che diría que él ganaba, el hijo de Bayo diría que ganaba su padre. El cierto es que debían ser dos buenos ajedrecistas. El Che termina siendo un buen ajedrecista, a nivel no profesional, pero un buen ajedrecista. En junio de 1956 ya tenían casas de seguridad por toda la ciudad y campos de entrenamiento en 2 o 3 ranchos cercanos a la ciudad, uno de ellos en Santa Rosa, en el Estado de México. Un buen día de junio de 56,
Fidel estaba visitando una casa de seguridad que tenían en Polanco, en la calle de Kepler, cuando la policía mexicana lo arresta, con un pitazo de la policía de Batista, de la policía cubana. Lo arresta a él y a todos los que estaban en la casa de seguridad. Y después caen a la casa de María Antonia y arrestan a todos los que estaban ahí. Raúl se salva. La Dirección Federal de Seguridad de Gutiérrez Barrios, la Policía Política Mexicana, está siendo presionada y sabe que hay una movida armada por ahí, etcétera, en territorio mexicano, y está siendo presionada por los servicios cubanos. Y debe haber habido lana por medio para empujarlos. Y toman finalmente la decisión de reprimir, detener, dado que hay esta situación de ilegalidad, de entrenamiento armado fuera de México, pero además confuso porque tampoco el gobierno políticamente el gobierno mexicano tampoco se quiere ver envuelto en una defensa de Batista. Fidel se queda callado, procura no decir nada hasta que le encuentran un papelito en donde venía la dirección del rancho en Chalco. Y ahí dice, si no les digo nada, van a ir con la policía y va a haber un enfrentamiento, va a haber balazos, y la revolución ahí se quedó. Entonces ahí dice, bueno, ya les voy a contar lo que estamos haciendo, y les echa la sopa. Y se va con la policía a pedirles que dejen las armas y que se entreguen voluntariamente. Descubren el rancho de Santa Rosa, le mandan policías armados hasta con la cubeta, y Fidel le da la orden de no resistir, no confrontarse. Y terminan en la cárcel de seguridad que tiene la Dirección Federal para extranjeros en la calle Miguel Schultz. Estamos en la calle Miguel Schultz de la colonia San Rafael. Hoy es una escuela, pero esta sería el gran centro de detención de la Dirección Federal de Seguridad, donde serían traídos poco a poco los cubanos que habían sido detenidos junto con el Che también en el rancho Santa Rosa, y los que habían sido detenidos en diferentes operaciones en la ciudad. Los pocos que se salvan de la detención, todos los ciento y tantos combatientes del 26 de julio que estaban preparándose para la expedición. No habían hecho nada contra las leyes mexicanas y aún así los metieron a la cárcel. Traían armas por todos lados, traían dinero y querían derrocar a la dictadura de Batista. Y era además la época del anticomunismo más, tanto en Estados Unidos como en México como en Cuba. Entonces la prensa mexicana dijo, complot comunista descubierto, horror, se encontraron los comunistas extranjeros, qué bueno que los arrestaron. Y en realidad no eran comunistas, como digo, el Che un poco sí, pero los demás no realmente. Los interrogatorios a cambio de Gutiérrez Barrios eran siempre muy raros porque no sabe qué hacer con ellos. Si meterlos a la cárcel de por vida, si tratarlos como presos políticos a la mexicana, algunos han sido golpeados, o librarse de ellos porque no quieren un incidente internacional en el que pareciera que México apoyaba a la dictadura de Batista. Aunque evidentemente la manera como se produjo la detención había sido así, había sido un soplo de los servicios de seguridad de Batista y una operación de la policía mexicana. Hay varias fotos donde se ve al Che en camiseta, tomando el sol aquí y aprovechando para leer, igual que siempre, todo el grupo. Era un grupo muy jocoso, muy juvenil, repleto de fuerza y de voluntad. Digamos que lo ilegal que pudieron haber hecho es que tenían armas ilegalmente en México, ¿no? Pero pues Gutiérrez Barrios le cree a Fidel cuando dice, pues no vino a hacer la guerrilla en México, vamos a hacer la guerrilla allá. Y ahí es cuando entra Lázaro Cárdenas a echarles la mano. Entonces, el general Lázaro Cárdenas, que era expresidente, pero seguía siendo un hombre muy influyente, era el último gran héroe patrio que todavía vivía y todavía estaba muy activo en política y sabía muy bien quién era Batista y sabía muy bien quiénes eran los dictadores de América Latina, y por lo tanto, muy valerosamente, el general Cárdenas mete las manos por estos cubanos
esta veintena de cubanos presos en Miguel Schultz y arregla su liberación. Y poco a poco van saliendo. Total que deciden soltarlos. Probablemente la condición es váyanse a otro lugar. Bueno, entonces, si toda esa parte se vuelve vertiginosa, porque luego, bueno, logran salir de la cárcel, les dan un plazo para irse, un plazo, no me acuerdo si era de 10 días o 2 semanas, así para que salgan del territorio. Obviamente nadie le hace caso a ese mandato, y entonces por eso ya tienen que estar escondidos, porque si los agarran por segunda vez, pues ya quién sabe cuánto tiempo los hubieran dejado en la cárcel. Y ya solo quedan 3. Calixto, el joven negro que había conocido al Che en primer lugar, el Che y Fidel. Curiosamente, no porque fuera particularmente el líder, no se sabe bien por qué, la coincidencia quiso. Y Calixto les toma una foto el día que ya finalmente ellos también van a salir, muy simpática, donde Fidel se está poniendo la corbata y el Che se está subiendo los pantalones, todavía el Che sin barba, con el pelo corto. Y de aquí saldrán. El Che es uno de los últimos en salir de la cárcel de Miguel Schultz y se esconderán durante unos días antes de irse a Tuxpan para la salida de Granma. A liberar a un caimán que vive en el mar Caribe, en un barquito se van y la aurora los recibe, y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Bueno, todos viven escondidos en las diferentes células y como te decía, el Che es el que está solo. Estuvo un ratote en Toluca, por ejemplo, y luego en los alrededores, de repente un pueblito cerca de Toluca, en el Estado de México, digamos que cerca de la Ciudad de México, pero no siempre en la Ciudad de México. Y de repente sí, otra vez regresaba a la Ciudad de México y una guardilla, justo para no estar viviendo con Hilda y su bebé, para no ponerlas en peligro de una redada o cualquier cosa, además de que era un domicilio conocido, más o menos. El Che ya no vuelve a casa de Hilda, ya se queda haciendo vida pues, clandestina en México, entrenando todos los días. Para esto, Fidel ha logrado conseguir que el cuate le consiga, a través de financiamientos con grupos exilados cubanos en Estados Unidos, un yatecito en Tuxpan, que se llama el Granma, la abuelita, ¿sí? Donde caben, apretados como sardinas, 75, que hay más cubanos entrenados que reciben la cita de nos vemos en Tuxpan. Entonces sí están a salto de mata hasta que tiene esa reunión Gutiérrez Barrios con Fidel y le dice, si no te vas pronto, te vamos a tener que agarrar. Y ahí es cuando pues, apuran todos el paso, todos se quedan de ver en Tuxpan, unos venían de Veracruz, otros venían del Estado de México, otros venían de la Ciudad de México. Apuran el viaje tanto que el día que salen en el Granma por Tuxpan, hay un norte terrible en el Golfo de México. En teoría no debieron de haber salido, digamos que no tenían el permiso, consiguieron el permiso medio convenciendo a la Capitanía de Puerto y se lanzan, digamos, con exceso de peso, ¿no? 82 personas en un yate chiquito, digamos que para nada para esa cantidad de gente, y con un vendaval. Desde ahí ya no se voltearon de milagro. El Che se despide de México en la barra de Tuxpan cuando ha vivido otra etapa más de una vida de errabundo, políticamente construyendo una conciencia que lo irá definiendo. Llega impulsado por su visión de América Latina desde abajo, que es la que lo forma políticamente,
El Che no tiene un origen de militante del movimiento estudiantil, no fue peronista de izquierda, no estuvo ligado al sindicalismo, al movimiento obrero. No, el Che lo que tiene es tierra debajo de los pies y una percepción muy aguda de un mundo de los pobres castigado por el mundo de los ricos. Su lealtad era con los oprimidos de cualquier país. Obviamente los oprimidos están sobre todo en los países oprimidos, o sea, en América Latina, en Asia y en África. Entonces el Che se forma, yo creo que por la realidad es lo que lo hace guerrillero, ¿no? Ya es el Che, sí, ya es el Che. Ernesto Guevara se hizo Che Guevara en México. Aquí se produjeron un montón de cambios sustanciales en su vida, además de la acumulación de experiencias y el desarrollo de sus pasiones. La fotografía, la lectura, el ajedrez, el montañismo. También está su amor por el mundo prehispánico. Pero más allá del sobrenombre de Che, apodo que le pusieron sus compañeros cubanos por su uso frecuente de la expresión argentina Che, más allá de un simple nombre, este mote marcó el inicio de su identificación con la causa revolucionaria internacionalista, convirtiéndolo en el ícono de la rebeldía y de la lucha por la justicia social. Se convirtió en el ícono de la revolución. Muy pocos personajes a lo largo de toda la historia de la humanidad logran convertirse en símbolos de algo, ¿no? Albert Einstein pues, es el símbolo de la ciencia, Leonardo da Vinci, el símbolo del arte tal vez, pero si hay un símbolo de la revolución, de lo revolucionario, de la rebeldía, pues es el Che Guevara. Pues le confirmó en un nuevo escenario lo que ya venía sospechando en sus viajes, que era lo profundo de la desigualdad social. Cómo distintos regímenes, había vivido la Argentina de Perón, había vivido la Bolivia de Paz Estenssoro, había vivido en el Perú de la dictadura de Ordía, y sin embargo, todos eran regímenes muy distintos, unos más democráticos, unos totalmente dictatoriales. El de México, que era la llamada dictadura perfecta, o sea, una medio dictadura, medio democracia, pero como nacionalista y progresista, y curiosamente en todos había pobres. Bueno, es que sin México no hay esa revolución cubana, digamos que, o sea, sin México no se encuentran el Che y Fidel, sin México no existe Alberto Bayo que los entrenó, porque Alberto Bayo tenía muchísima experiencia, ¿no? Había pues sí, luchado en la Guerra Civil Española, pero también había luchado en varias guerras más, ya era mayor, y era experto en guerra de guerrillas. Las premisas que manejó el Che son válidas, no dejan de ser válidas, porque lo que él buscaba pues, precisamente era un mundo justo, y además a nivel global. Él sale de Argentina, busca algo que le dé sentido a su vida, lo encuentra en México, que es realmente lo que estaba buscando, que era una causa y una revolución, en este caso la revolución cubana, conociendo a Fidel aquí en México, en la Ciudad de México. La figura del Che y la vida del Che, pues sí te enseña muchas cosas. Pero hay una que a mí me parece fundamental. Le escribe una carta a sus hijos y hay una parte casi al final de la carta, que es con lo que terminó el libro, en donde él dice palabras más, palabras menos, les dice a sus hijos que él quisiera que ellos fueran capaces de sentir indignación frente a cualquier injusticia que se pueda cometer contra cualquier persona en cualquier parte del mundo. Esta indignación es la cualidad más linda de un revolucionario. Yo creo que ese es el gran testamento ideológico, idealista del Che, el que todos podamos sentir indignación ante cualquier injusticia, de cualquier tipo en cualquier parte del mundo, porque esa es una gran cualidad de un revolucionario. Si dejamos de sentir esa indignación, pues ya no podemos llamarnos humanistas, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante del Che. Si la Ciudad de México no hubiera sido, como es hasta la fecha, un lugar de refugio para los exiliados de todo el resto del mundo, el Che no hubiera existido. O sea, gracias a este semillero de contaminación cruzada positiva, de pensamiento, el Che se volvió el Che.
Ernesto Guevara se hizo Che Guevara en México. Y aquí se produjeron un montón de cambios de los que hemos estado contando a lo largo de este programa, sustanciales en su vida. Acumulación de experiencias, resumen, donde yo creo que están las componentes, su sentido de la aventura. La vida es una aventura. Su sentido del vagabundeo, en el profundo sentido que quiere decir que vagas por el mundo, recorres mundo. Y en el sentido de la militancia, pones tu vida al servicio de la guerra de los pobres. Che llevándose al límite continuamente. Este joven de 25, 26, 27 años que define destino. México será, pues, como hemos contado a lo largo de este programa, estación de paso y estación de definiciones. Esta placa y este busto en México, que conmemora el aniversario del asesinato del Che en Bolivia, es también una manera de decir, por aquí pasaste, pero no solo pasaste, aquí te hiciste, Ernesto Guevara, para Cuba, para México, para toda América Latina.